Bien, ahorita vamos a hablar sobre los trastornos de la deglución. Aquí tenemos la disfagia. Esta es una dificultad de trasladar los alimentos desde la boca hasta el estómago. Estos alimentos pueden ser sólidos, líquidos o ambos. La disfagia, por lo tanto, se considera como un trastorno deglutorio. Este se va a dividir en tres fases: fase oral, fase faríngea y fase esofágica. La fase oral se caracteriza o se diferencia de las demás fases porque es voluntaria, es algo que nosotros podemos controlar. En cambio, la faríngea y esofágica son involuntarias. Con respecto a los tipos y clasificación, se debe según la localización en donde se produce la disfagia. En este caso tenemos disfagia orofaringia y disfagia esofágica. La disfagia orofaringea se debe a una dificultad de trasladar los alimentos desde la boca hasta el esófago superior, debido a una alteración neuromuscular o trastornos motores. Este se va a acompañar de regurgitación nasal, tos, sensación de ahogo por aspiración del bolo alimenticio y neumonías aspirativas. En el caso de la disfagia esofágica, se debe a lesiones obstructivas y también trastornos motores. Se caracteriza por una alteración, una dificultad del traslado del bolo alimenticio desde lo que es el esófago superior hasta el estómago. Esta se diferencia de la orofaringia porque no va a estar acompañada de regurgitación nasal, tos o neumonías aspirativas. Aquí el paciente va a localizar los síntomas en la región retroesternal o epigástrica, incluso también a veces en la garganta, y también puede presentar lo que es dolor torácico. Con respecto ya a la etiología, tenemos disfagia orofaringea y disfagia esofágica. En la disfagia orofaringea, como mencioné anteriormente, se debe a alteraciones neuromusculares y trastornos motores. En las alteraciones neuromusculares tenemos accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, miastenia grave. Este se debe a una disfunción del centro de deglución o de los núcleos motores de los pares craneales, del trigémino, facial, glosofaringio y del hipogloso, que vienen a controlar el músculo de la orofaringe y también el esófago superior. En la disfagia esofágica se produce debido a una lesión obstructiva o también por trastornos motores. En las lesiones obstructivas tenemos estenosis péptica, cáncer de esófago y anillo de Schatzki. Con respecto al cáncer de esófago, se caracteriza porque la disfagia es progresiva con los alimentos sólidos, sobre todo en pacientes mayores de 50 años que anteriormente han consumido tabaco y también presentan pérdida de peso. Cuando la disfagia es con sólidos también intermitente y típicamente con alimentos como la carne, se debe sospechar el anillo mucoso esofágico de Schatzki. La lesión obstructiva se diferencia de los trastornos motores porque esta solo se produce disfagia con alimentos sólidos. Es progresiva, es predecible y también recurrente. En cambio, cuando se da un trastorno motor, este se da por una disfagia tanto para alimentos sólidos y líquidos. Esta no es progresiva, es impredecible y es episódica. Se debe todo por una disfunción del esfínter esofágico superior. Por lo tanto, una disfagia orofaringea y una disfagia esofágica se diferencia porque la disfagia orofaringea se debe a que es lentamente progresiva en comparación a una lesión esofágica que ya es progresiva. Con respecto al diagnóstico diferencial, tenemos odinofagia y globo histérico. La odinofagia viene a ser dolor en la deglución, debido a un proceso inflamatorio de la mucosa faríngea o esofágica. En el globo histérico viene a ser como una sensación de que la garganta está ocupada, sin embargo, esta no está relacionada con la deglución. En la anamnesis es importante investigar el tipo de alimentos que va a producir los síntomas, si son sólidos o líquidos o incluso ambos. También cómo es la evolución de la disfagia, si es intermitente o progresiva. La localización, si es al inicio de la deglución o después de haber deglutido el alimento. También si presenta síntomas asociados como tos, regurgitación nasal, dolor torácico, pirosis, etc. También si hay síntomas neuromusculares asociados como disfonía, debilidad, diplopía. Si presenta pérdida de peso, como en el cáncer de esófago, y también si hay algún uso de medicación habitual. En el examen físico, aquí es importante investigar si el paciente presenta signos neuromusculares,
También si presenta miastenia grave, si hay adenopatía cervical o supraclavicular, si presenta también candidiasis oral, etc. En los exámenes complementarios tenemos lo que es el esofagograma con bario, donde nos va a permitir poder observar la morfología, los efectos estructurales o motores y también el movimiento del bolo alimenticio, tanto en la hipofaringe como en el cuerpo esofágico y su llegada hasta el estómago. En la videofluoroscopía tenemos que es el estudio de elección en pacientes con una disfagia orofaringia. Este nos va a permitir poder identificar la disfunción o los defectos tanto en la fase oral, en la fase faringia y en la fase esofágica. En la esofagoscopía, esta va a estar indicada cuando hay una lesión ulcerosa o una masa que se ha manifestado en el esofagograma y también cuando el paciente presenta una disfagia grave o cuando hay presencia de una pirosis persistente. Y por último tenemos una manometría esofágica que esta va a medir los cambios de presión durante la dilución. Esta no va a evaluar el pasaje del bolo alimenticio como en el esofagograma. Bueno, eso es todo por hoy. Con respecto a la imagen de acá, esta la encontré en Sketchman. Voy a colocar en la cajita de descripción su página de Instagram para que lo sigan si desean. Y también en la caja de descripción voy a colocar un informe, un resumen sobre este tema para que si algunos de ustedes desea leerlos y bueno, espero que les sea de gran utilidad. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye.